Nuestro invitado ya llegó. Osneli, ¿a quién tenemos en el día? Ay, tenemos por aquí Joan Peguero, él es psicólogo clínico y tenemos este tema, hablemos de salud mental. A propósito de este Día de la Salud, bueno, se estuvo verificando el Día de la Salud Mental, el 10. Ayer. Pues hoy tenemos este tema. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, excelente. Muchísimas gracias por la oportunidad y por el espacio. Precisamente vamos a poner a nuestros oyentes en contexto, Joan. Nos alegra mucho que estés aquí. Desde tu experiencia clínica, ¿cómo definirías la salud mental en términos prácticos? En términos prácticos y digeribles, bueno, la salud mental es el equilibrio. Es el equilibrio integral, el bienestar integral de todo ser humano. Cuando nosotros hablamos de salud mental, como ya mencioné, hablamos de un equilibrio tanto psicológico como social, donde el ser humano, el individuo, se puede desarrollar de manera productiva, de manera efectiva. Si aplatanamos eso entonces a una definición bien dominicana, sería que se pueda adaptar de manera laboral, de manera familiar y de manera comunitaria. Nosotros somos muy comunitarios. Entonces, esa capacidad que tiene el individuo de tener ese equilibrio y desarrollarse de manera efectiva se puede definir como de hacerlo como debe hacerlo. Exacto. Perfecto. Muy bien. Usted sabe, licenciado, que precisamente es una gran preocupación, vamos a decirlo así, el tema de salud mental en los últimos tiempos, en nuestro país y en el mundo, diría yo, y más a raíz de la pandemia que vivimos hace 5 años, porque hemos visto situaciones, y no hay que ser ni siquiera un estudioso del tema para uno darse cuenta, porque uno sale a la calle y uno ve personas que uno dice, sin conocerlo mucho, como que no tiene la cabeza bien amueblada, como que pasa algo ahí. Hay un tema. Y me gustaría, ya desde su experiencia profesional, que nos pudiera decir cuáles son los problemas de salud mental más comunes que usted puede visualizar. Ok, sí. Mira, según las estadísticas, se hizo un estudio en el 2019, donde de toda la población que padecía algún tipo de patología, el 50% iba entre ansiedad y depresión. Es la que mayor se ve incluso en consulta. Perdón, eso fue en el 2019, antes de la pandemia. Antes de la pandemia. O sea, si medirlo post-trauma... Ay, mi madre. Entonces, no tengo a la mano estadísticas más recientes, porque me gustaría, pero sí, la ONE hizo un estudio relacionado pero con el tema del suicidio. Entonces, el mayor porcentaje de quienes cometían el acto suicida de las personas que cometían el acto suicida, tenían ansiedad y depresión. O sea, que hay una correlación ahí. Eso tiene mucho sentido. Y ese estudio está hasta el 2024. O sea, que ese es más reciente, que si lo relacionamos nos podría dar una orientación de cómo van las cosas en materia de salud mental. ¿Qué numerito fue que dio la ONE? La Oficina Nacional de Estadística. Exacto, la Oficina Nacional de Estadística. Los casos en el caso de suicidio, los casos que más se presentaban iban relacionados con el tema de depresión y ansiedad. O sea que por ahí va. Por ahí va la cosa. Pero no te da un número estadístico. Me daba aproximadamente, de todos los casos de suicidio, era como un 20% aproximadamente. Ok, de todos los casos. Los casos de suicidio. Bien. Y en el caso, por ejemplo, hablábamos de la pandemia, que ha traído muchísimas secuelas a nivel mental, pero por ejemplo, en el tema de los aparatos electrónicos y las situaciones económicas que hay en muchos casos, ¿cómo influye el tema de la salud mental? O sea, el tema de la tecnología y salud mental. Sí. Bueno, mira, los avances tecnológicos son importantes y apuestan a mejorar la calidad de vida, entre comillas, de las personas. Pero ¿qué sucede? Que al tú depender, eso hace que tú te vuelvas en cierto modo incluso hasta dependiente de las tecnologías, y esas capacidades que tú naturalmente deberías desarrollar quedan ya a expensas de un dispositivo tecnológico. Fíjate a qué nivel ha impactado, y me llega ahora este recuerdo. Hasta los años 60 no se hablaba de ningún tipo de adicción a lo tecnológico. Hasta los años 60, ya a los años 60, 70, 80 se comenzó a hablar, y sobre todo cuando se tiene acceso a internet. Hasta hace poco la neuropsicología no hablaba de memoria Google. Ahora utilizan un concepto que se maneja mucho entre psicólogos, que es memoria Google. Ya tú no tienes la necesidad de aprenderte un teléfono. Tú lo buscas en Google. Incluso una información. Sí. Tú la buscas en Google. Entonces, esa capacidad que tiene el cerebro de desarrollar lo que es la memoria, lo que es la atención, lo que es la percepción, ya
queda sustituida un poquito por lo que son, o en gran cantidad, por lo que son los aparatos tecnológicos. Eso es para no mencionar cómo afecta el desarrollo del cerebro a temprana edad. O sea, ahora vemos que los padres a un niño de 2, 3 años le ponen un dispositivo tecnológico para embullarlo. Mira, esos muchachos están dando carpeta, embullarlo. Es el bobo ahora. Sí, eso es el bobo, bebé. exacto. Buenísima comparación. Sí. Entonces, fíjate, Excelente. anteriormente un padre tenía que educar al niño. Ahora lo que hacen es que lo sedan con el aparato tecnológico. Una Entonces, y curita. ese vínculo que se debe de crear entre papá e hijo, y esas herramientas de regulación emocional que debe aprender el hijo con el padre, ya queda sustituida. Entonces, ¿qué tú haces? Que embulle al niño, lo anestesias, y cuando el niño se enfrenta a la realidad, no tiene las herramientas, porque no se educó. Otra cosa es, si usted le voy a poner este ejemplo, como ustedes van a un casino, ¿qué es lo que tienen los casinos? Muchas luces, muchos sonidos, muchos colores que tienen los celulares. Muchas luces, muchos sonidos, muchos colores. Entonces estamos sobreestimulando el cerebro del niño, estamos dándole la gratificación inmediata a lo que se llama dopaminergia, serotoninergia. Entonces eso, el desarrollo que debería ser un desarrollo que sea más estimulado por el ambiente y el entorno, lo que es estimulado por un aparato tecnológico. Entonces ahí le estoy dando a grosso modo un pequeño resumen de cómo puede impactar el tema de los aparatos tecnológicos en la salud mental. Pero también, antes de pasar la página con el tema de tecnología, hay otro aspecto, que eso nos afecta hasta a los adultos. El mundo imaginario, vamos a decirlo así, que presenta las redes sociales. Porque a todos nos ha pasado. Yo tengo, por ejemplo, seguidores, personas que sigo, amigos o no amigos, que yo veo que tienen una vida muy de lujo. Yo tengo una muchacha, por ejemplo, que una amiga mía, que yo veo que esa muchacha siempre está viajando, siempre está como en un país raro. Y digo, pero ¿y cómo que lo hace? Y gente que siempre está muy bien, parejas que están siempre muy felices. Y esa realidad que uno ve, realidad, digo entre comillas, que uno ve en las redes sociales, a veces si uno tiene una vida no tan agraciada, también lo afecta. O sea, ese mundo como irreal, que mucha gente entra en depresión, porque fulanito sí, porque yo no. O sea, y yo entiendo que eso también afecta un poco el tema mental y quizá la autoestima. Muy válido y bastante. No tan solo la idea ficticia que tú te haces de la realidad, porque es una realidad totalmente alterada. Yo no voy a poner la foto más fea. Exacto. O sea, Claro. aquí, Sí. acabándome de levantar, no, yo pongo la foto después que me arreglo. Entonces, esa expectativa ficticia también impacta mucho, y sobre todo la validación. Esa validación que nosotros buscamos, y lo buscamos en las redes sociales, lo buscamos en el otro. Entonces, el poder del like, el poder del comentario, el poder de lo que dirán, eso también impacta mucho, porque es lo que te digo de la gratificación. O sea, ya nosotros estamos buscando la gratificación inmediata. No, ni siquiera tenemos que mandar una carta, esperar que la carta llegue. No, nosotros ponemos un WhatsApp, mandamos un correo electrónico. ¿Eficientiza la comunicación? Totalmente. Pero a su vez, el uso indebido de estos dispositivos, fíjate que nos genera una dependencia bien significativa a todos los seres humanos. Es así. A menudo se habla de la importancia, ¿verdad?, de acudir a la profesionalidad del psicólogo. Mucha gente a veces pues dice, a mi juicio, que de manera ignorante, obviamente, porque dice, no, porque yo no estoy loco para ir a un psicólogo. No he escuchado eso. Sí. No soy Demasiado. loco para ir Y a eso un se ha estigma. mejorado un buen Sí. poco. Sí. Pero todavía. Sí, pero realmente lo escuchamos en mucha gente ignorante. Pero ¿cuándo realmente es recomendable acudir a una terapia psicológica? Bueno, eso es muy subjetivo, pero Vamos te voy a a dar ver. una respuesta general Ujú. cuando tú lo consideres importante, cuando tú te sientas preparado, cuando tú necesites. ¿Cuándo? Cuando tú es que tengo que apartar Uno un por sí poco. mismo se da cuenta Sí, que necesita a veces ayuda. sí, a veces no, porque mira, cuando estamos trabajando en el caso de las personas que tienen algún tipo de adicción, es más complejo a veces identificar que necesitan ayuda. Se tienen que generar redes de apoyo para poder hacer esa identificación. Hay gente que por sí sola sí logra darse cuenta que necesitan apoyo, hay otros que necesitan un empujoncito, pero automáticamente tú mismo entiendes, o tu mismo organismo te dice que ya tú necesitas buscar apoyo, que ya tú no puedes solo, que tú necesitas una orientación, un acompañamiento. Para eso estamos nosotros. Dígase, tiene ansiedad, tiene depresión, Sí. no No sabe cómo necesariamente. manejar. No necesariamente. No necesariamente, porque tú puedes ir por una orientación vocacional Y preventiva. y preventiva. Ok. Tú puedes ir por una orientación que no necesariamente conlleve una psicopatología, porque ese es
eso es parte de los estigmas que se genera alrededor de la salud mental. Que la gente entiende, cuando yo estoy depresivo, busco ayuda. Tú no tienes que llegar a estar depresivo. No. Hay 3 niveles de intervención. El tercer nivel de intervención, que es con la parte ya de reivindicación, de poder reintegrar a las personas de una perspectiva social o comunitaria, familiar, etcétera. Está el segundo nivel de intervención, que es el nivel de intervención, cuando ya hay algún tipo de diagnóstico como tal o que se interviene a la persona como tal. Y hay un primer nivel de intervención que es preventivo, que es previo. Entonces fíjate que ahí tenemos los 3 niveles. Sí, porque una gente entiende, por ejemplo, ¿verdad? Una gente entiende que si no le cambia el aceite al carro con tiempo, se le va a fundir el motor. Exacto. ¿Y por qué entonces no entiende que debe ir a un psicólogo antes de que tenga problemas mayores? No, y en países desarrollados, la gente va al psicólogo como algo habitual. Simplemente para, por ejemplo, el licenciado Peguero hablaba del tema de los suicidios, que la tasa, ¿verdad? La estadística. Y, por ejemplo, esa estadística mayoritariamente son los hombres los que se suicidan, o sea, en comparación al sexo. ¿Y por qué eso? Porque tienen mayor éxito. ¿Perdón? O que tienen mayor éxito a la hora de... No, tiende más, el hombre tiende más a suicidarse, pero por una razón. Sí, el hombre sí. Estadísticamente, tiende más a suicidarse que el hombre. El hombre lo logra más, pero la mujer lo intenta más. Ah, Lo intenta oye, más. oye, Sí, oye, lo que pasa es que es el método. no, que no llega a matarse. Es el método. Fíjate, Sí. ¿qué hace? Vamos a primer lugar. Hay algo en... Ya no, tú no puedes hablar solamente de suicidio, sino que se habla de suicidalidad. O sea, porque el suicidio es un espectro que tiene múltiples manifestaciones. Eso es lo primero. Entonces, lo segundo, ya no se habla de que hombre o mujer, se habla de persona. Las personas que cometen suicidio, en mayor porcentaje, son femeninas. Pero quienes más tienen éxito, o ya lo que se llama suicidio consumado como tal, son los masculinos. ¿Por qué? El método. Ah, el método. Van a lo seguro. Un arma de fuego. Un arma de fuego, qué sé yo. lanzamiento al vacío. Sí. Según la ONE, lo que más, las estadísticas más altas van con intoxicación, con ingerir veneno y todo eso. Pero el hombre lo hace lanzamiento al vacío, se ahorca, se da ahorcamiento, uso de arma de fuego. La mujer suele ingerir sustancias, ingerir pastillas, hacerse autolesiones, o sea, son más fáciles o es más posible intervenir. Interesante eso, pero ¿dónde La iba mujer habla, el hombre no Pero entiende. ahí, Esa es otra, ahí esa voy. es otra. Precisamente eso lo quería destacar, el hecho de la asistencia al psicólogo, que el hombre, por su naturaleza machista, de que no, el hombre no llora, el hombre no siente, el hombre tiene siempre que tener una buena cara, no expresa lo que tiene dentro. Y eso hace que tenga más situaciones internas que lo puede llevar al suicidio. Exacto, eso también es una Ajá. variable. La mujer suele visitar más el consultorio y buscar más apoyo. Más. Otra cosa, y que casi nunca se toma en cuenta, es que la mujer, usualmente, tienen hijos. Esa la ata. O sea, usualmente me refiero a Piensa dentro más de en la ella. población, claro. Porque eso es un vínculo, eso es algo que lo ata. Entonces, dentro de esa población que comete el acto, usualmente las mujeres ya en cierta edad suelen tener hijos o algo por el estilo, Sí. que eso también las ata, eso también es una variable que se debe de tomar en cuenta. Son varias variables, pero la que más significado tiene es el método también. Ok. También me gustaría saber qué mitos o ideas erróneas sobre la salud mental te encuentras con regularidad en tu consulta, por ejemplo. En mi consulta, bueno, la más frecuente es que yo no necesito ayuda, yo lo puedo manejar. La gente entiende que puede manejarlo y es evidencia una negación de que realmente necesita ayuda. La función principal del cerebro es protegerte. La función principal del cerebro es que tú sobrevivas, que tú no te mueras. Vamos a ponerlo así en manera llana. Reptiliana. Por eso tu cerebro... bueno, sí, se puede decir, sí, pero más o menos, o sea, la función que tú respires, que tu órgano esté funcionando y sobre todo protegerte de cualquier cosa que genere un peligro. Y cuando tú te vas a exponer a algo que emocionalmente te compromete, el cerebro lo que te va a jalar, espérate, que eso dolió, esa situación que te pasó dolió, tú te quieres poner, entonces ahí entra la fase de negación, la gente entiende que no necesita ayuda y que puede hacerlo. Otra cosa que ustedes lo mencionaron, que estoy loco. Yo no estoy loco, eso es para loco, la gente, y no. O sea, el loco no va a terapia, el loco está ingresado en un hospital psiquiátrico. Sí, claro. Si bien si un hospital psiquiátrico, el loco no va a terapia, el loco lo llevan al médico.
Sí. Entonces, cuando tú decides tú ir a buscar apoyo profesional, eso te hace una persona valiente. Claro. Eso es digno de tú enfrentar una situación que te genera dolor. Hace un tiempo estaban estudiando el amor. Para mí el amor es algo maravilloso desde el punto de vista psicológico. Entonces estaban haciendo estudios de las personas que se enamoraban y eso. Y hicieron estudios de resonancia magnética y vieron áreas del cerebro que se activaban cuando las personas rompían una relación. Y eran las mismas áreas del cerebro que se activan con el dolor. Wow. O sea, que el dolor emocional es medible. El amor es dolor, entonces. Bueno, te estoy hablando de rompimiento. No dijo eso. Ah, ok. No lo dijo. El amor es No la lo cura del dijo. dolor. Ok, ok. A ver, mira, dice, psicólogo. Entonces, no, entonces, lo que te quiero decir con Sí. eso es Mm. que esa parte emocional que nosotros no podemos ver, pero sí se puede medir, ese malestar clínicamente significativo. Inclusive, antes de que tú vayas con tu pregunta, yo he escuchado que, por ejemplo, si emocionalmente, no, si físicamente tú tienes algún tipo de dolor y, por ejemplo, llega alguien que llama tu atención, que te gusta, ¿se te va disminuyendo el dolor o va por ahí más o menos? Ahora entiendo todo. No, es verdad. ¿Sí o no? ¿Eso es una realidad o no? El tema el del dolor físico, si tú, por ejemplo, a nivel mental tienes otra clase de estimulación, esto se va como... Bueno, Sí, ¿o no no? lo he leído, pero pudiese ser, ya que cuando una persona te gusta, las mismas áreas del cerebro, o una persona que, ¿no? Las mismas áreas del cerebro son las mismas áreas del placer. Entonces ahí estamos viendo que hay una compensación de dopamina y todo eso que puede disminuir un poquito el dolor. Entonces cuando tú tienes una herida, el cerebro también se encarga de segregar neurotransmisores para que el dolor sea menos intenso. Entonces Eso, puede para ser que que sea sí, menos que haya una relación. Que sí, puede ser. Joan, hablábamos ahorita de la importancia, ¿verdad? De lo que era la prevención. Ok. Pero, ¿cómo nosotros pudiéramos fomentarla desde la casa, el trabajo, la escuela? Ok, mira, nosotros hablamos mucho de prevención y los psicólogos y los psiquiatras y todo lo que van relacionado a la salud mental, porque ese es otro punto que no quiero dejar pasar por alto. El hecho de que la salud mental pueda impactar a diferentes familias no depende únicamente de psicólogos y psiquiatras. Hay otras áreas también que aportan a esto, como trabajadores sociales y un sinnúmero de especialidades y de profesiones. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuidar la salud mental, se habla del ocio, que siempre es recomendable que las personas tengamos espacio donde nos podamos recrear. Eso ayuda mucho a bajar los niveles de estrés, los niveles de cortisol en la sangre, ayuda mucho a que los niveles de tensión bajen. Los grupos de apoyo, las redes de apoyo puede ser familia, puede ser amigos, puede ser grupo comunitario, puede ser la iglesia, porque la iglesia es un grupo comunitario. Claro. Entonces, eso es importante también que las personas la consideren al momento de cuidar la salud mental. Momentos de desconexión con el entorno son importantes, porque cuando tú sales de tu trabajo, y yo pongo este ejemplo, tú sales de tu trabajo a las 5 de la mañana para llegar a las 8, pero tienes que dejar a los niños en la escuela, coges el tapón, trabajas 8 horas, sales a las 6 del trabajo, coges el tapón de regreso, buscas a los niños, cuando llegas tienes que cocinar, fregar y preparar otro día. Tú no tienes tiempo de desconectarte. Tú te acuestas en modo on y te despiertas en modo on y sigues volado. Entonces, a eso va acumulando los niveles de estrés hasta que tú tienes hasta que tú colapsas o puedes colapsar. Entonces, hay que tener un espacio donde tú puedas desconectarte. O sea, llegó la 9, llegó la 10, apagué el celular modo avión y me desconecté. Cero noticias, cero cosas que me puedan generar estrés. La música, los espacios culturales ayudan mucho a nivel comunitario. Se puedan bajar o reducir los niveles estresores y lo que pueda ser un detonante emocional o un detonante dentro de cualquier tipo de psicopatología. A mí me gusta ser honesto. Aquí hablamos de que el 60% de la población dominicana es clase media, clase baja. Entonces tiene que tener 2 y 3 trabajos para poder aguantar. No es fácil de conectarse. No. Por eso tienen que haber espacios públicos y gratuitos donde las personas puedan ir un domingo en familia y poderse sentar tranquilo y que eso ayude a que los niveles de estrés bajen. Eso es maravilloso. Claro que sí. Claro, todo el que ha salido de aquí de este país sabe que fácilmente encuentra un parque en medio de la ciudad. Sí.
Y eso es maravilloso. Eso es un pulmón desestresor para una comunidad abarrotada de trabajo. Y mira, ahora que Joan dice eso, allá en Santo Domingo Este, que tenemos el espacio del Parque del Este, es increíble cómo la gente está acudiendo los fines de semana a compartir en familia. Se llena. O sea, tú dices, wow, pero qué bien, porque antes no pasaba eso. Y eso es muy importante. Eso despeja un poco. No, yo también quiero resaltar dentro de la pregunta de Kelly en la parte familiar. Porque pasaba antes que alguien tiene una situación en la familia y como que lo ocultaban. O sea, antes, por ejemplo, una persona tenía, qué sé yo, esquizofrenia o cualquier situación y la gente como que el mismo estigma lo hacía como que hasta cierto punto se avergonzara y lo excluía. Y me gustaría que resaltaras el apoyo que debe tener o que debe dar la familia a una persona que tenga una situación de salud mental. El primer ende de apoyo o la primera columna de apoyo frente a cualquier situación es la familia. Debería ser la familia. Entonces, hay un tema que es también otro punto que es preventivo con el tema de la salud mental, que era la pregunta que me hacía el estimado aquí presente, y es que la educación. Utilizamos el concepto de psicoeducación, pero vamos a hacerlo más genérico, el tema de la educación. Si a mí no me educan en materia de salud mental o en materia emocional, yo no tengo para dar. Entonces, cuando se me presenta una situación dentro de mi familia, yo no la conozco. Entonces, voy a reaccionar con lo que tengo a mano, porque es lo que tengo. Entonces, a veces estos estigmas van muy de mano con la educación. Fíjate lo que en un momento, mientras se conversaba, decía, no, cuando tú entiendas que tenga depresión, que tenga ansiedad, eso va muy de mano con la educación. La gente no entiende que la psicología es una ciencia que estudia la conducta y todos los procesos mentales en sus distintas manifestaciones. Manifestación social, cultural, familiar, laboral. El estrés laboral o el burnout también es algo que necesita atención clínica. ¿Y cuántos empleados no hay totalmente quemados ya? Totalmente quemados. Que ni lo saben. O sea, están totalmente despersonalizados, no se desconectan del trabajo, entre un día al otro, falta de motivación, están totalmente quemados. Entonces, es importante educar para poder prevenir. Yo siempre he apostado a la educación como método principal de prevención en materia de salud mental. Mira, antes que haga tu pregunta, tú sabes que es muy importante. Los maestros viven muy estresados porque los maestros no solo ocupan su momento para impartir la docencia en el aula, sino que tienen una gran carga de trabajo más en la casa que lo que hacen en el aula, en el centro educativo, como es la planificación, la corrección. O sea, es una cosa tremenda y es bueno que el maestro, ¿verdad? Como que se trabaje para darle un acompañamiento en ese sentido y ayudar un poco para que se despeje, porque realmente el maestro no tiene descanso en este país, lamentablemente. Siempre hay una modificación del currículum y siempre tiene que estar innovando, aunque la innovación siempre debe estar, pero no tan cargado, es demasiado. El maestro que quiere hacer un buen trabajo vive demasiado cargado. Sí, totalmente. Es así. No, ¿sabes? Me gustaría preguntar, en temas de cuidado de salud mental, cuando el que se supone tiene que ser tu grupo de apoyo, la familia, es tóxica, ¿cómo manejar eso y cómo cuidar tu salud mental en medio de...? Porque quizás en el trabajo tú dices, bueno, yo evito el contacto, mucho contacto con cierta persona, pero cuando es en casa, mamá, papá o la pareja, ¿cómo manejar? Claro, porque ya ahí es un poquito más difícil. ¿Cómo cuidar la salud mental cuando ya tú estás en el campo de guerra? En terapia. Okay. Lo que pasa es que hay que ver tus capacidades de afrontamiento y las herramientas que tú tienes. Entonces, si yo te doy a ti una información general, puedo correr el riesgo de meter la pata. Es muy personalizado dependiendo de muchos factores externos e internos. Sí, hay muchos factores, sobre todo los internos, porque los factores externos tú lo acabas de describir. Hay una relación tóxica familiar, no hay tal vez una red de apoyo firme o identificado una red de apoyo firme. Entonces, lo recomendable es manejar eso en terapia, un buen terapeuta. Ahí entra la parte política, la política fundamentalísimo, porque es lo que tú mencionas, por ejemplo, con el tema de los educadores, no hay espacios, no hay políticas, la ley de salud mental siempre se vive revisando, hay falta de cumplimiento con la ley de salud mental, hay una ley de autismo, por ejemplo, para algún tipo de persona con algún tipo de discapacidad que necesita otra regulación. O sea, fíjate cómo
como la ley que te obliga a que hayan diferentes tipos de espacios donde las personas puedan acudir a buscar ayuda, no hay. O sea, en los campos metidos para adentro, tú no vas a encontrar un CPN, no recuerdo el nombre ahora mismo, donde puedan ir a buscar ayuda. Entonces, debería trabajarse en terapia, pero están los espacios para trabajar en terapia. Excelente. Así es. También es importante que nos hable de cómo se da este trabajo interdisciplinado en las personas que tienen que tienen el tratamiento psicológico. Pues, por ejemplo, usted hablaba de la parte del aire, de la parte del psiquiatra, el psicólogo. ¿Cómo se da esta interacción del paciente? Interacción profesional. Profesional. O profesional. ¿Cómo se, digamos, cuando un psiquiatra refiere a un psicólogo y cuando un psicólogo refiere a un psiquiatra? Ese trabajo interdisciplinado. Mira, qué buena pregunta. Uh-huh. Excelente pregunta. Déjame ver cómo yo te digo esto. La psicología, como te dije, es una ciencia amplia que estudia todo lo que es la conducta. La psiquiatría se enfoca, a grosso modo, en conductas que son psicopatológicas. Bien, psicofarmacológicas. El efecto de los psicofármacos se ve a nivel de neurotransmisores y todo eso. Entonces nosotros tenemos una forma de cómo medir cuando el usuario necesita o no atención de la atención médica. Bien, la psicofarmacología como apoyo. Pero durante todo el proceso, el psiquiatra es quien acompaña al psicólogo para que el proceso terapéutico pueda ser efectivo. Okay. Me explico. Llega un paciente con un trastorno depresivo mayor. Bien, un trastorno depresivo mayor, vamos a poner lo que tiene también una crisis psicótica. Hay una alteración, un rompimiento con la realidad junto con el trastorno depresivo mayor. ¿Qué psicoterapia es efectiva con un paciente con una crisis psicótica? Médica. Hay medicamentos. Hay que medicar. Claro, porque el paciente no va a responder a la psicoterapia. Entonces, ahí entra el psicofármaco, que hay unos psicofármacos de tercera generación que son muy buenos, o de última generación que son muy buenos, y que la gente siempre tiene los estigmas de que crea dependencia, de que... No, hay medicamentos que son muy buenos y que trabaja seleccionando específicamente el neurotransmisor con el que nosotros queremos trabajar. Entonces, luego que el usuario se regula y está en un estado eutímico o lo más eutímico posible, lo más regulado posible, entonces entra la psicoterapia. O en algunos casos se lleva de la par. O sea, hay un usuario, que llega porque tiene una situación y para que sea más efectivo el proceso psicoterapéutico se acompaña con un psiquiatra que va de la mano. O sea, es una danza que se realiza. Pero ya en terapia tú identificas cuáles son esos indicadores, nosotros utilizamos algo que se llama criterio diagnóstico, donde cuáles son los criterios diagnósticos, se mide el grado y dependiendo del grado, los criterios y los tipos de síntomas o signos, porque son visibles, entonces nosotros referimos o nos acompañamos de un psiquiatra. Así. Bueno, yo pienso que es muy interesante el conversatorio. El tiempo lamentablemente en radio apremia. Es así. Y nos gustaría, y ya para finalizar, porque yo sé que mucha gente puede sentirse identificada con esto o identificar, mira, a raíz de que he escuchado la entrevista, me he dado cuenta que quizás yo no tengo una situación que necesito ayuda. ¿Cómo la gente de manera particular puede hacer contacto con usted para consultas, terapia, licenciado Peguero? Ok, 829-278-9596 es el número de contacto. 829-278-9596. Y me pueden encontrar en Instagram como pci.joanpeguero. Joan se escribe J-O-A-N. Ahí está. pci.joanpeguero. Estamos a sus órdenes. Gracias. Bueno, Joan, pues muchas gracias por acudir a nuestra invitación. Quizás en otro momento también te esperamos por acá. Gracias y muchas bendiciones. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, de esta manera finalizamos este espacio Civismo en Acción. Será hasta la próxima, donde estaremos compartiendo a través de este dial 106.9.